La tormenta rugía sobre las montañas como un animal antiguo, y la nieve caía en espesos velos que ocultaban el mundo. Malric avanzaba con paso firme, aunque cada respiración le quemaba los pulmones con el frío. Había escuchado historias de la Puente de los Mil Inviernos, un pasaje que solo se revelaba en medio de tempestades como aquella, y ahora sentía que la leyenda lo llamaba. Las huellas de sus botas se borraban al instante bajo el manto blanco, pero él no se detenía. El viento traía ecos, murmullos que parecían voces humanas mezcladas con el crujido del hielo. Malric presintió que no estaba solo. Los guardianes olvidados observaban desde la penumbra, esperando que alguien osara cruzar. De pronto, entre relámpagos de nieve, la silueta de la puente apareció. No era de piedra ni de madera, sino de un resplandor azulado que se extendía sobre el abismo. Cada paso hacia ella parecía más pesado, como si el aire mismo intentara retenerlo. Malric apretó la empuñadura de su espada, no por miedo, sino por certeza. Sabía que al cruzar no volvería a ser el mismo. El destino aguardaba al otro lado, y los ecos del invierno lo guiaban hacia mundos paralelos donde la realidad se quebraba como cristal bajo el hielo. La nieve caía con furia sobre los muros de Erindral, y la ciudad parecía un espectro en medio de la tormenta. Las antorchas apenas lograban abrir grietas de luz en la oscuridad, y los habitantes se refugiaban tras puertas pesadas, temiendo el eco del viento que traía voces antiguas. Malric avanzó por las calles desiertas, sintiendo que cada piedra guardaba memoria de batallas olvidadas. La Ponte de los Mil Inviernos brillaba a lo lejos, suspendida sobre el abismo, como si el hielo mismo la hubiera tallado. Los guardianes, figuras envueltas en armaduras de escarcha, se alzaban en silencio, observando al viajero con ojos que no eran humanos. El aire vibraba con un murmullo extraño. No eran palabras claras, sino ecos que se repetían en su mente. Advertencias, promesas, fragmentos de destinos posibles. Malric presintió que la ciudad no era solo un lugar, sino un umbral. Cada paso que daba lo acercaba a un cruce donde la realidad se quebraba y los mundos paralelos se entrelazaban. El puente lo esperaba, y con él la decisión que marcaría no solo su vida, sino el ciclo entero de Erindral. Malric se detuvo frente al inicio de la Ponte de los Mil Inviernos. El resplandor azulado iluminaba su rostro endurecido por el frío, y por un instante sintió que el tiempo se detenía. El viento soplaba con fuerza, trayendo consigo ecos de voces que no pertenecían a este mundo. Los guardianes de escarcha, inmóviles como estatuas, abrieron lentamente sus ojos brillantes. No hablaron, pero su silencio era más pesado que cualquier palabra. Malric comprendió que no bastaba con atravesar la puente, debía demostrar que era digno de cruzar hacia el otro lado. La ciudad de Erindral quedaba atrás, envuelta en sombras y nieve. Sus muros parecían observarlo, como si la propia ciudad supiera que aquel viaje cambiaría su destino.
Cada paso que daba hacia el abismo era una prueba de voluntad, y el aire se volvía más denso, como si el mundo resistiera su avance. Al colocar el pie sobre el primer tramo de la puente, el suelo vibró, el resplandor se intensificó, y Malric vio fugazmente imágenes de otros mundos, bosques eternos, mares de fuego, ciudades suspendidas en el cielo. La ponte no era solo un camino, era un espejo de realidades paralelas. Con la espada en mano y el corazón firme, Malric avanzó. El hielo crujió bajo sus pasos y los ecos del invierno lo envolvieron. Al otro lado, aguardaba un destino que ningún hombre había contado y que solo él estaba destinado a enfrentar. Malric avanzaba sobre la ponte de los 1000 inviernos, cada paso resonando como un trueno en el silencio helado. El resplandor azulado envolvía su figura y el aire se tornaba más pesado, como si el propio mundo intentara detenerlo. A cada instante, imágenes fugaces aparecían a su alrededor. Ciudades suspendidas en el cielo, mares congelados, bosques que ardían con fuego eterno. Eran ecos de realidades paralelas, fragmentos de mundos que se entrelazaban en el abismo. Los guardianes de escarcha permanecían inmóviles, pero sus ojos seguían cada movimiento. Malric sentía que lo juzgaban, no por su fuerza, sino por la pureza de su propósito. El puente no aceptaba viajeros que buscaban gloria o poder. Solo aquellos dispuestos a enfrentar el sacrificio podían cruzar. La tormenta rugía con más violencia y el hielo bajo sus pies comenzó a fracturarse en líneas luminosas. El viajero comprendió que la prueba estaba llegando a su clímax. Si dudaba, el puente lo devoraría. Si avanzaba, el destino lo reclamaría. Al final del resplandor, una silueta emergió. No era humano ni bestia, sino una figura envuelta en sombras azules, como si el mismo invierno hubiera tomado forma. Malric apretó la empuñadura de su espada y dio un paso más, sabiendo que lo que aguardaba al otro lado no era un enemigo común, sino el guardián del umbral entre mundos. La tormenta seguía rugiendo sobre la ponte de los 1000 inviernos, y Malric avanzaba con paso firme, pero no estaba solo. Otros viajeros habían sido atraídos por el llamado del puente, cada uno con un destino oculto en sus corazones. Entre las sombras apareció Galaen, un arquero errante marcado por escarmas de antiguas batallas. Sus ojos reflejaban desconfianza, pero también una voluntad férrea de sobrevivir. Había oído que la ponte conducía a mundos donde las heridas podían sanar o multiplicarse. Detrás de él caminaba Eida Solén, una hechicera envuelta en un manto blanco. Su voz era suave, pero sus palabras tenían el peso del hielo. Presintió que el puente no era solo un pasaje, sino una prueba que revelaría la verdad de cada viajero. De las murallas de Erindral descendió Talborn, un guardián exiliado que había jurado proteger la ciudad, aunque sus hermanos lo habían traicionado. Su armadura estaba cubierta de escrancha, y cada paso suyo
resonaba como un juramento quebrado. Finalmente, entre la multitud silenciosa, emergió Selwyn Arda, una joven que no portaba armas ni magia, solo un libro antiguo. Decía que en sus páginas estaban escritos los nombres de quienes habían cruzado la ponte antes, y que el destino de los nuevos viajeros ya estaba marcado. Malric los observó uno a uno. Comprendió que la travesía no sería solitaria. Cada personaje traía consigo un fragmento del misterio, y juntos tendrían que enfrentar lo que aguardaba al otro lado del abismo. El guardián envuelto en sombras azules se alzó frente a Malric, y el aire se volvió tan denso que parecía imposible respirar. La figura no tenía rostro, solo un vacío helado que reflejaba los miedos más profundos de quien lo miraba. Kaelen tensó su arco, pero las flechas se congelaron antes de ser disparadas, como si el puente mismo negara la violencia. Eira Solén levantó sus manos y un círculo de runas brilló alrededor de los viajeros, protegiéndolos del frío que intentaba quebrar sus huesos. Thalborn dio un paso adelante, su armadura resonando como un eco de juramentos antiguos. «Este es el precio del cruce», murmuró con voz grave. «El puente exige más que fuerza, exige verdad». Selwyn Arda abrió su libro y las páginas comenzaron a girar solas, revelando nombres escritos con tinta de hielo. Entre ellos, Malric encontró el suyo. El destino ya estaba marcado. Él debía ser quien enfrentara al guardián. El resplandor del abismo se intensificó, mostrando fragmentos de mundos paralelos, uno donde Eärendil ardía en llamas, otro donde la ciudad estaba vacía y cubierta de silencio eterno. Malric comprendió que cada decisión en ese instante podía inclinar el ciclo hacia cualquiera de esas realidades. Con la espada en mano, dio un paso más. El guardián extendió su sombra y los ecos del invierno se transformaron en un rugido que sacudió la ponte. La prueba había comenzado y no habría retorno. El guardián de sombras azules se alzó con más fuerza y la puente entera vibró como si estuviera viva. Malric apretó la espada, pero antes de atacar, escuchó un murmullo. No provenía del guardián, sino de sus compañeros. Eira Solén cerró los ojos y dejó que las runas de su círculo se expandieran, revelando símbolos que brillaban sobre el hielo. No es un enemigo, es una prueba, dijo con voz firme. Kaelen bajó el arco, aunque la desconfianza seguía en su mirada. Si es una prueba, ¿qué exige? ¿Qué debemos entregar? El guardián extendió su sombra hacia ellos y cada viajero vio un reflejo distinto. Malric se vio a sí mismo coronado en Eärendil, pero con la ciudad ardiendo detrás. Eira Solén contempló un mundo donde sus runas se apagaban y el silencio eterno reinaba. Kaelen bajó el arco, aunque la desconfianza seguía en su mirada. Si es una prueba, ¿qué exige?
qué debemos entregar. El guardián extendió su sombra hacia ellos y cada viajero vio un reflejo distinto. Malric se vio a sí mismo coronado en Erindral, pero con la ciudad ardiendo detrás. Eira contempló un mundo donde sus runas se apagaban y el silencio eterno reinaba. Kaelen vio un bosque sin fin, donde sus flechas nunca alcanzaban blanco alguno. Thalborn se enfrentó a la imagen de sus hermanos traicionándolo una y otra vez. Selwynarda observó su libro vacío, como si la historia nunca hubiera sido escrita. El guardián no hablaba, pero los ecos eran claros. Cada uno debía enfrentar su verdad más dolorosa para que el puente los dejara pasar. Malric dio un paso adelante con la voz firme. Acepto mi destino. Si debo cargar con la ruina de Erindral, lo haré, pero no retrocederé. El resplandor del puente se intensificó y por primera vez el guardián inclinó la cabeza como si reconociera su valor. La prueba había comenzado y cada viajero tendría que decidir qué sacrificar para cruzar hacia los mundos paralelos. Malric avanzó un tramo más sobre la ponte de los 1000 inviernos, y el resplandor a su lado se tornó más intenso, como si cada paso abriera grietas en la realidad. El guardián de sombras permanecía inmóvil, pero el aire vibraba con una tensión insoportable. De pronto, una figura emergió del resplandor. Eira Solén. Sus runas brillaban débilmente y su voz se alzó sobre el rugido de la tormenta. El puente no pide fuerza, Malric, pide entrega. Si no ofreces parte de ti, no habrá paso. Malric apretó la espada, sintiendo que el frío le atravesaba hasta los huesos. El eco del invierno le mostró imágenes de Erindral destruida, de sus propios pasos borrados de la historia. Era como si el puente le exigiera aceptar la posibilidad de perderlo todo. Kaelen apareció a su lado, con el arco colgado a la espalda. No confío en estas visiones, murmuró. Pero presiento que si no enfrentamos lo que tememos, quedaremos atrapados aquí para siempre. El guardián levantó su sombra y el hielo bajo sus pies se quebró, revelando un abismo infinito. Malric comprendió que la decisión debía ser tomada en ese instante: avanzar y entregar parte de sí mismo o retroceder y perder el destino que lo llamaba. Con un suspiro helado, dio un paso hacia el vacío. El puente lo sostuvo y el resplandor se abrió como una herida en el cielo. El resplandor de la puente de los 1000 inviernos se abrió como una herida en el cielo, y Malric sintió que el aire se volvía más ligero, aunque cargado de ecos. El guardián de sombras azules retrocedió lentamente, como si hubiera aceptado la decisión del viajero. Malric avanzó, y el puente comenzó a transformarse bajo sus pies. El hielo se volvió cristal, y en su superficie aparecieron reflejos de mundos paralelos. En uno, Erindral florecía bajo un sol eterno. En otro, la ciudad estaba cubierta por un silencio sepulcral.
Cada paso era un recordatorio de que el destino no estaba fijo, sino tejido por las elecciones que hacía. De pronto, entre los reflejos, surgió Selwyn Arda. Su libro brillaba con una luz tenue y las páginas se abrían solas. Los nombres cambian, Malric, dijo con voz grave. El tuyo ya no está escrito como viajero, sino como portador. El viento trajo un rugido lejano y Malric comprendió que al otro lado del puente no lo esperaba solo un mundo nuevo, sino una carga. Debía llevar consigo el ciclo de los inviernos, mantenerlo o quebrarlo. El guardián desapareció en un destello y el camino se abrió hacia un horizonte desconocido. Malric apretó la espada, consciente de que la verdadera prueba apenas comenzaba. Malric avanzó más allá del resplandor, y el puente comenzó a desvanecerse detrás de él como si nunca hubiera existido. El aire cambió. Ya no era el frío cortante del invierno, sino un silencio extraño, pesado, como si el mundo mismo contuviera la respiración. Frente a él se extendía un valle cubierto de niebla plateada. Las montañas se alzaban como colosos dormidos, y en la distancia se distinguían torres que no pertenecían a Erindral ni a ningún reino conocido. Era un lugar entre mundos, un territorio donde las leyes del tiempo parecían quebrarse. Malric se detuvo, consciente de que había cruzado más que un puente. Había atravesado un umbral. El eco del guardián aún resonaba en su mente, recordándole que cada paso aquí tendría consecuencias en su propio mundo. De la bruma surgió una figura solitaria, Thalvorn, el exiliado. Su armadura estaba cubierta de escarcha, pero sus ojos brillaban con un fuego nuevo. «Lo hemos logrado», dijo con voz grave. «Pero este no es un destino, es una prueba mayor. Aquí los mundos se entrelazan y cada elección puede destruir o salvar lo que dejamos atrás». Malric apretó la empuñadura de su espada, mirando hacia las torres lejanas. Sabía que allí aguardaba la verdadera razón de la Puente de los 1000 inviernos. Y aunque el silencio del valle pareciera eterno, en su interior ardía la certeza de que el viaje apenas comenzaba. Avanzó hacia el valle cubierto de niebla, y cada paso parecía resonar en un silencio que no era natural. El aire estaba cargado de ecos invisibles, como si voces antiguas lo observaran desde más allá del velo. Las torres lejanas se alzaban como centinelas de otro mundo, y en sus muros brillaban símbolos que no pertenecían a ningún reino conocido. Malric sintió que lo llamaban, que cada marca era un fragmento de un destino que debía descifrar. De la bruma surgió una figura inesperada, Aira Solén, con el manto blanco ondeando como fuego helado. Se acercó lentamente. Sus ojos reflejaban la misma incertidumbre que él. «Este lugar no es tierra ni cielo», murmuró. «Es un cruce de memorias.
Aquí los mundos se mezclan y lo que somos puede perderse. Malric guardó silencio, pero apretó la espada. Sabía que no podía retroceder. El valle era un umbral y las torres guardaban respuestas que ningún viajero había logrado llevar de regreso. Un rugido profundo sacudió la niebla, como si algo despertara bajo la tierra. Malric y Aira se miraron. El verdadero guardián del valle estaba cerca, y su aparición decidiría si el puente había sido una bendición o una trampa. Malric y Aira avanzaron por el valle de niebla, cada paso hundiéndose en un suelo que parecía respirar. El silencio era tan profundo que incluso el crujido de sus botas sonaba como un grito. Las torres lejanas se alzaban más claras ahora, y en sus muros brillaban símbolos que cambiaban de forma, como si estuvieran vivos. De pronto, un eco retumbó en la bruma. No era viento, sino una voz grave que parecía surgir de todas partes. Malric se detuvo, la espada lista, mientras Aira apretaba su manto contra el pecho. Entre la niebla apareció una figura encapuchada, distinta al guardián de sombras. Sus ojos eran llamas azules y en sus manos llevaba una cadena rota. «Bienvenidos al cruce», dijo con voz que resonaba como hielo quebrándose. «Aquí no hay caminos rectos. Cada torre guarda un destino y solo uno conduce a la verdad». Malric dio un paso adelante, firme. «¿Qué verdad?», preguntó, aunque sabía que la respuesta no sería sencilla. La figura encapuchada sonrió apenas. «La verdad de quién eres realmente. La puente te trajo hasta aquí, pero lo que encontrarás en las torres decidirá si regresas como hombre o como sombra». La niebla se agitó, revelando 3 torres distintas, una de cristal, otra de hierro ennegrecido y una tercera cubierta de raíces heladas. Malric comprendió que debía elegir y que cada elección abriría un mundo distinto. Malric se detuvo frente a las 3 torres que emergían de la niebla. Cristal, hierro ennegrecido y raíces heladas. Cada una parecía latir con un poder distinto, como si fueran corazones de mundos paralelos. El silencio era tan profundo que incluso el crujido de su respiración parecía un presagio. La torre de cristal brillaba con una luz pura, pero en sus reflejos Malric vio imágenes de sí mismo coronado, poderoso, aunque rodeado de soledad. La de hierro ennegrecido exhalaba un humo oscuro, y en su interior resonaban gritos de batalla, promesas de fuerza a cambio de sangre. La tercera, cubierta de raíces heladas, parecía viva. Sus ramas se movían lentamente, como si intentaran alcanzarlo, y en su interior se escuchaban susurros que hablaban de memoria y sacrificio. Aira lo observaba en silencio, con las runas aún brillando débilmente en su manto. «No todas las puertas llevan a la verdad», murmuró.
Algunas solo conducen a la ruina. Malric apretó la empuñadura de su espada. Sabía que debía elegir y que esa elección marcaría no solo su destino, sino el de Erindral. El eco del guardián aún resonaba en su mente. La verdad de quién eres realmente. La niebla se agitó, como si el valle mismo esperara su decisión. Malric dio un paso hacia adelante y el resplandor de las 3 torres se intensificó, cada una reclamando su voluntad. La niebla del valle se agitó como si respirara, y las 3 torres parecían acercarse, reclamando atención. El cristal destellaba con promesas de gloria. El hierro ennegrecido exhalaba poder oscuro, y las raíces heladas susurraban secretos de memoria. Eira observaba en silencio, consciente de que la elección no era solo un camino, sino un juicio. El nombre de Malric resonaba en los ecos del puente, como si el propio valle lo hubiera inscrito en su destino. Un crujido profundo recorrió el suelo, y Talborn levantó la mirada hacia las torres. Cada una exige un sacrificio distinto, murmuró, pero solo uno revelará la verdad. El viajero sintió el peso de esas palabras. No podía ignorar que su decisión afectaría a todos, a Erindral, a sus compañeros y a sí mismo. El eco del guardián seguía presente, recordándole que la verdad de quién era no se hallaba en la espada, sino en lo que estaba dispuesto a perder. La niebla se cerró un instante, y en ese silencio, Malric supo que el valle esperaba su paso. La tormenta seguía rugiendo sobre la ponte de los 1000 inviernos, y Malric avanzaba con paso firme. Pero no estaba solo. Otros viajeros habían sido atraídos por el llamado del puente, cada uno con un destino oculto en sus corazones. Entre las sombras apareció Galaen, un arquero errante marcado por escarmas de antiguas batallas. Sus ojos reflejaban desconfianza, pero también una voluntad férrea de sobrevivir. Había oído que la ponte conducía a mundos donde las heridas podían sanar o multiplicarse. Detrás de él caminaba Eida Solén, una hechicera envuelta en un manto blanco. Su voz era suave, pero sus palabras tenían el peso del hielo. Presintió que el puente no era solo un pasaje, sino una prueba que revelaría la verdad de cada viajero. De las murallas de Erindral descendió Talborn, un guardián exiliado que había jurado proteger la ciudad, aunque sus hermanos lo habían traicionado. Su armadura estaba cubierta de escrancha, y cada paso suyo resonaba como un juramento quebrado. Finalmente, entre la multitud silenciosa, emergió Selwyn Arda, una joven que no portaba armas ni magia, solo un libro antiguo. Decía que en sus páginas estaban escritos los nombres de quienes habían cruzado la ponte antes, y que el destino de los nuevos viajeros ya estaba marcado. Malric los observó uno a uno. Comprendió que la travesía no sería solitaria. Cada personaje traía consigo un fragmento del misterio, y juntos tendrían que enfrentar lo que aguardaba al otro lado del abismo. La niebla se cerró de golpe, como si el valle quisiera ocultar las torres de la mirada de los viajeros. El silencio se quebró con un estruendo profundo,
un rugido que parecía provenir de las entrañas de la tierra. Eira retrocedió un paso, sus runas chisporroteando como si se resistieran a apagarse. Kaelen levantó el arco, aunque sabía que sus flechas poco podían contra aquello que se aproximaba. Del suelo emergieron heradas raíces, retorciéndose como serpientes, y entre ellas se alzó una figura colosal, un ser formado de hielo y piedra, con ojos que ardían en un fuego azul. No era guardián ni sombra, sino algo más antiguo, un eco del propio valle. El viajero sintió cómo el aire se volvía más pesado, cada respiración un desafío. La criatura no habló, pero su presencia era un juicio. Las torres no podían ser alcanzadas sin enfrentar primero al espíritu del cruce. Talborn avanzó, su armadura resonando como un juramento. Este es el verdadero guardián, no del Aponte, sino del valle. Si lo derrotamos, las torres se abrirán. El silencio volvió a caer, y en ese instante Malric supo que la batalla no sería solo de acero y magia, sino de voluntad. El coloso de hielo y piedra se irguió sobre el valle, sus ojos ardiendo con un fuego azul que iluminaba la niebla. El suelo temblaba bajo su peso y las raíces heladas se extendían como tentáculos, intentando atrapar a los viajeros. Eira levantó sus manos y las runas de su manto se encendieron con un brillo intenso, formando un círculo protector alrededor de ella y de Kaelen. El arquero, con gesto tenso, disparó una flecha que se quebró en 1000 fragmentos antes de alcanzar al guardián. Talborn avanzó con su armadura resonando como un trueno, enfrentando al coloso con la firmeza de quien no teme a la derrota. Cada golpe de su espada contra la criatura hacía vibrar el valle, aunque apenas lograba arañar su superficie helada. En medio del caos, el viajero sintió que el espíritu del valle no buscaba ser derrotado, sino reconocido. El rugido del coloso no era de furia, sino de juicio. Cada movimiento parecía preguntar, ¿qué estás dispuesto a entregar para que las torres se abran? La niebla se arremolinó y por un instante el fuego azul de los ojos del guardián se fijó en Malric. El silencio que siguió fue más aterrador que el rugido. El valle esperaba su respuesta. El coloso de hielo y piedra avanzó con un rugido que sacudió el valle entero. Sus raíces heladas se extendían como cadenas vivas, buscando atrapar a los viajeros. El aire se volvió tan denso que cada respiración era un desafío. Eira levantó sus runas, creando un muro de luz que frenó por un instante el avance de las raíces. Kaelen disparó otra flecha, esta vez envuelta en fuego gracias a un hechizo improvisado, y el proyectil logró incrustarse en el pecho del guardián, aunque apenas dejó una grieta. El viajero sintió que la criatura no se debilitaba con los ataques, sino que se alimentaba de ellos. El rugido del coloso se transformó en un eco que resonaba en su mente. No basta con la fuerza, entrega lo que ocultas. Talborn se adelantó, golpeando con su espada, pero el impacto fue absorbido por el hielo. No busca nuestra derrota, murmuró con voz grave. Busca nuestra verdad. El fuego azul de los ojos del guardián se fijó en Malric y la niebla se arremolinó alrededor de él. En ese instante comprendió que la batalla no era contra el coloso, sino contra sí mismo. El valle exigía un sacrificio y solo al revelarlo, las torres se abrirían. El fuego azul del coloso se intensificó, iluminando la niebla como un amanecer helado.
La criatura no avanzaba, pero su mirada ardía sobre el viajero, exigiendo más que palabras. Eira, agotada, dejó que sus runas se apagaran lentamente. Kaelen bajó el arco, consciente de que ninguna flecha podía atravesar aquel juicio. Thalborn permanecía firme, pero incluso su armadura resonaba con un eco de duda. El valle entero parecía contener la respiración. El viajero comprendió que debía entregar algo real, no un símbolo ni una promesa, sino una parte de sí mismo. La espada en su mano pesaba como nunca antes y por un instante pensó en soltarla, renunciar a la fuerza que lo había guiado hasta allí. El coloso inclinó la cabeza como si hubiera escuchado ese pensamiento. La niebla se agitó y las torres brillaron con más intensidad, esperando la ofrenda. Un silencio profundo envolvió al viajero. Sabía que cualquier sacrificio abriría un camino, pero también cerraría otros para siempre. El valle no pedía victoria, pedía verdad. Y la verdad debía ser pronunciada ahora. El fuego azul del coloso ardía con más intensidad, iluminando la niebla como si fuera un amanecer congelado. El valle entero parecía contener la respiración, esperando la decisión que debía ser tomada. Eira, agotada, observaba con los ojos fijos en él, consciente de que ningún hechizo podía ayudar en ese momento. Kaelen bajó el arco y murmuró con voz áspera: «No es nuestra batalla, es la tuya». Thalborn, en silencio, inclinó la cabeza como si aceptara que el juicio estaba destinado únicamente al viajero. El eco del guardián resonó de nuevo, más claro que nunca. «Entrega lo que ocultas». La espada en su mano pesaba como un recuerdo. Era más que una arma, era símbolo de todo lo que había sido, de las batallas libradas y de la identidad que había construido. Soltarla significaba renunciar a la fuerza que lo había definido, aceptar que su destino no dependía del acero, sino de la verdad que llevaba dentro. Con un gesto lento, levantó la espada hacia el coloso. La niebla se agitó, las torres brillaron con violencia y el fuego azul de los ojos del guardián titiló como si reconociera la ofrenda. El valle tembló. El sacrificio estaba hecho. El valle entero vibró cuando la espada fue ofrecida. El coloso de hielo y piedra inclinó su inmensa cabeza y el fuego azul de sus ojos se apagó lentamente, como brasas que se consumen en silencio. Las raíces heladas se retiraron, liberando a Eira y a los demás, y la niebla comenzó a disiparse. Las tres torres brillaron con un fulgor renovado, como si el sacrificio hubiera despertado su esencia. La de cristal destellaba con claridad cegadora. La de hierro ennegrecido resonaba como un tambor de guerra, y la de raíces heladas latía como un corazón vivo. Kaelen se acercó, aún con el arco en la mano, y murmuró: «El valle aceptó tu entrega. Ahora las torres están abiertas». Thalborn asintió, su voz grave resonando como un eco. «Pero cada una guarda un destino distinto. No hay regreso una vez que elijas». Ella posó su mano sobre el hombro del viajero, sus runas brillando suavemente.
El sacrificio te ha marcado. La verdad que entregaste será la llave de lo que encuentres más allá. El silencio volvió a caer, pero ya no era opresivo, era expectante. Las torres aguardaban y el valle había concedido el derecho de avanzar. Las torres resplandecían con una fuerza renovada, como si el sacrificio hubiera despertado su esencia más profunda. La niebla se apartaba lentamente, revelando los caminos que conducían a cada una. Cristal, hierro ennegrecido y raíces heladas. Eira se adelantó, sus runas brillando con un tono sereno. El valle aceptó tu entrega, dijo con voz firme. Ahora las puertas están abiertas, pero recuerda, cada torre guarda un destino distinto y no habrá regreso. Kaelen observaba los tres caminos con desconfianza. El de hierro ruge como guerra, murmuró. El de cristal promete poder, pero a un precio. Y el de raíces parece vivo, como si quisiera atraparnos. Thalborn permanecía en silencio, su mirada fija en el viajero. No necesitaba hablar. Sabía que la elección no era de ellos, sino de quien había ofrecido la espada. El aire vibró y un eco profundo recorrió el valle. Elige, portador. Las torres aguardaban, cada una reclamando su voluntad. El sacrificio había abierto el paso, pero ahora debía decidir cuál verdad enfrentar. Las torres aguardaban, cada una brillando con un fulgor distinto, como si reclamaran la voluntad del viajero. El valle, ahora en silencio tras la rendición de la espada, parecía contener la respiración. Eira se acercó, sus runas encendidas con un resplandor tenue. El sacrificio abrió el paso, dijo suavemente, pero la elección aún no está hecha. Cada torre guarda un reflejo de lo que eres o de lo que temes. Kaelen frunció el ceño, observando la torre de hierro ennegrecido. Ese camino huele a guerra. Si lo tomas, no habrá paz. Thalborn, con voz grave, añadió. La de cristal promete claridad, pero la soledad que vi en sus muros es más cruel que cualquier batalla. Las raíces heladas de la tercera torre se movían lentamente, como si intentaran alcanzar al viajero. Sus susurros eran más intensos ahora, palabras incomprensibles que parecían venir de memorias enterradas. El eco del valle resonó una última vez. Elige, portador. Las tres sendas estaban abiertas. El sacrificio había sido aceptado, pero la decisión marcaría no solo su destino, sino el de todos los que lo acompañaban. Las tres sendas se abrieron ante él, cada una irradiando un poder distinto. El valle, ahora en calma tras el sacrificio, parecía contener un silencio expectante, como si todo lo que había ocurrido hasta entonces hubiera sido apenas una preparación. Eira se mantuvo a su lado, sus runas brillando con un resplandor tenue, como si quisieran advertirle de los peligros ocultos en cada torre. Kaelen, inquieto, observaba el camino hacia el hierro ennegrecido, donde ecos de batalla resonaban como tambores lejanos. Thalborn, en cambio, fijaba su mirada en la torre de raíces heladas, como si reconociera en ella un llamado antiguo.
El eco del valle resonó una última vez, profundo y solemne. Elige, portador, y acepta el destino que no puede compartirse. La niebla se apartó, revelando los caminos con nitidez. El momento había llegado. Debía decidir cuál verdad enfrentar. Las tres sendas brillaban con intensidad, cada una reclamando la voluntad del viajero. El valle, ahora en calma tras el sacrificio, parecía contener un silencio expectante, como si todo lo que había ocurrido hasta entonces hubiera sido apenas un preludio. Eira se inclinó hacia él, sus runas pulsando como un corazón vivo. El momento ha llegado, susurró. No puedes huir de lo que eres. La torre que elijas revelará tu verdad. Kaelen apretó el arco contra el pecho, con la mirada fija en el hierro ennegrecido. Ese camino es guerra. Si lo tomas, no habrá paz. Thalborn, en cambio, observaba las raíces heladas, como si reconociera en ellas un eco de antiguos juramentos. Ese sendero guarda memoria, pero la memoria puede ser más cruel que la batalla. El viajero sintió que las tres opciones no eran simples puertas, sino espejos de sí mismo: poder solitario, dominio sangriento o sacrificio eterno. El eco del valle resonó una última vez, solemne y profundo. Elige, portador, y acepta el destino que no puede compartirse. La niebla se apartó, revelando los caminos con nitidez. El instante de decisión había llegado. Hola, soy Malric. Nací en Erindral, una ciudad que alguna vez fue brillante, pero que ahora vive bajo la sombra de antiguas profecías. He caminado por valles cubiertos de niebla. He visto torres que reflejan mi destino y he entregado mi espada como sacrificio al guardián del cruce. Me siento desgarrado. He perdido una parte de mí y sin embargo sé que era necesario. Temo que la elección que me espera en las torres no solo defina mi camino, sino que condene o salve a quienes me siguen. El peso de sus miradas me recuerda que no soy solo un viajero, sino un portador de esperanza o de ruina. Planeo avanzar hacia la torre que revele la verdad de quién soy realmente. No busco poder vacío ni guerras interminables. Busco comprender si mi destino está marcado o si aún puedo forjarlo con mis propias decisiones. Aspiro a llegar a un lugar donde la verdad no me destruya, sino que me libere. Quiero que Erindral vuelva a respirar sin cadenas. Que mis compañeros encuentren un futuro más allá de la niebla. Y que mi nombre no sea recordado como el de un tirano, sino como el de alguien que eligió con valor. Sé que el valle me observa, y sé que las torres esperan. Mi corazón late con miedo, pero también con una certeza. No vine hasta aquí para retroceder. Las tres sendas se extendían frente a mí, cada una con un fulgor distinto que parecía reclamar mi voluntad. El valle, ahora en calma tras el sacrificio, se había convertido en un escenario solemne, como si todo lo que había ocurrido hasta entonces hubiera sido apenas un preludio. Eira se mantuvo cerca,
sus runas pulsando suavemente, como un recordatorio de que la magia aún respiraba en este lugar. Kaelen observaba con desconfianza la torre de hierro ennegrecido, donde ecos de batalla resonaban como tambores lejanos. Talborn, en silencio, fijaba su mirada en las raíces heladas, como si reconociera en ellas un llamado antiguo. El viajero, Malric, sentía que cada torre era más que un destino, era un espejo de sí mismo. El cristal ofrecía claridad, pero también aislamiento. El hierro ennegrecido prometía fuerza, teñida de guerra interminable. Las raíces heladas susurraban memoria y sacrificio, un vínculo con lo que había sido y lo que aún podía perder. El eco del valle resonó una última vez, solemne y profundo. Elige, portador. Las torres aguardaban y el silencio se volvió expectante. El momento de la decisión había llegado. El viajero avanzó lentamente, con el eco del valle aún vibrando en su pecho. Las 3 torres se alzaban como destinos inevitables, cada una irradiando un poder distinto que parecía pulsar con vida propia. Eira lo observaba en silencio, sus runas apenas encendidas, como si temiera que cualquier palabra pudiera quebrar el momento. Kaelen mantenía la mirada fija en el sendero de hierro ennegrecido, inquieto ante los ecos de batalla que se filtraban desde sus muros. Talborn, firme, no apartaba los ojos de las raíces heladas, como si reconociera en ellas un juramento antiguo. El aire se volvió más denso, cargado de presagio. El viajero comprendió que no se trataba de elegir un camino, sino de aceptar una verdad que lo transformaría para siempre. Las torres no eran simples puertas, eran pruebas de identidad, espejos de lo que podía llegar a ser. La niebla se apartó, revelando los senderos con claridad absoluta. El valle aguardaba, inmóvil, como un juez que ya había dictado sentencia y esperaba únicamente la decisión final. El viajero avanzó unos pasos y el valle entero pareció contener la respiración. Las 3 torres se alzaban como jueces silenciosos, cada una irradiando un poder distinto que lo atraía y lo repelía al mismo tiempo. Eira lo observaba con atención, sus runas apenas encendidas, como si temiera que cualquier palabra pudiera quebrar el momento. Kaelen mantenía la mirada fija en el hierro ennegrecido, inquieto ante los ecos de batalla que se filtraban desde sus muros. Talborn, firme, no apartaba los ojos de las raíces heladas, como si reconociera en ellas un juramento antiguo. El viajero comprendió que no se trataba de escoger un sendero cualquiera, sino de aceptar una verdad que lo transformaría para siempre. El aire vibraba con presagio, y la niebla se apartaba lentamente, revelando los caminos con claridad absoluta. El eco del valle resonó una última vez, solemne y profundo. Elige, portador. Las torres aguardaban, y el instante de la decisión estaba frente a él, inevitable. El viajero avanzó unos pasos, y el valle entero pareció contener la respiración. Las 3 torres se alzaban como jueces silenciosos, cada una irradiando un poder distinto que lo atraía y lo repelía al mismo tiempo. Eira lo observaba con atención, sus runas apenas encendidas,
como si temiera que cualquier palabra pudiera quebrar el momento. Kaelen mantenía la mirada fija en el hierro ennegrecido, inquieto ante los ecos de batalla que se filtraban desde sus muros. Thalborn, firme, no apartaba los ojos de las raíces heladas, como si reconociera en ellas un juramento antiguo. El viajero comprendió que no se trataba de escoger un sendero cualquiera, sino de aceptar una verdad que lo transformaría para siempre. El aire vibraba con presagio, y la niebla se apartaba lentamente, revelando los caminos con claridad absoluta. El eco del valle resonó una última vez, solemne y profundo. Elige, portador. Las torres aguardaban, y el instante de la decisión estaba frente a él, inevitable. El viajero se detuvo frente a las 3 sendas, con la respiración contenida y el corazón golpeando como un tambor en su pecho. El valle, ahora silencioso, parecía observarlo con la misma intensidad que lo había juzgado antes. Eira permanecía a su lado, sus runas brillando con un resplandor tenue, como si quisieran protegerlo de lo inevitable. Kaelen, inquieto, mantenía la mirada fija en el hierro ennegrecido, mientras Thalborn no apartaba los ojos de las raíces heladas. Las torres no eran simples estructuras. Cada una latía con un poder distinto, reclamando su voluntad. El cristal ofrecía claridad, pero también aislamiento. El hierro ennegrecido rugía con promesas de fuerza teñida de guerra. Las raíces heladas susurraban memorias que podían quebrar o sostener mundos. El eco del valle resonó una última vez, profundo y solemne. Elige, portador. El viajero comprendió que no había marcha atrás. El sacrificio había abierto el paso, pero la decisión marcaría no solo su destino, sino de todos los que lo acompañaban. El viajero respiró hondo, consciente de que el valle lo observaba en silencio. Las 3 torres se alzaban como destinos inevitables, cada una con un fulgor distinto que parecía latir en sincronía con su corazón. Eira permanecía a su lado, con las runas brillando débilmente, como si quisieran advertirle de los peligros ocultos. Kaelen, inquieto, mantenía la mirada fija en el hierro ennegrecido, mientras Thalborn seguía firme, con los ojos clavados en las raíces heladas. El aire vibraba con una tensión invisible. El viajero comprendió que no se trataba de escoger un camino cualquiera, sino de aceptar una verdad que lo transformaría para siempre. El cristal ofrecía claridad, el hierro prometía dominio, y las raíces susurraban memorias que podían quebrar o sostener mundos. La niebla se apartó, revelando los senderos con nitidez absoluta. El eco del valle resonó una última vez, solemne y profundo. Elige, portador. El instante de la decisión estaba frente a él, inevitable, y el silencio se volvió expectante, como si todo el universo aguardara su paso. Las 3 sendas brillaban con intensidad, cada una reclamando la voluntad del viajero. El valle, ahora en calma tras el sacrificio, parecía contener un silencio expectante, como si todo lo que había ocurrido hasta entonces hubiera sido apenas un preludio. Eira se inclinó hacia él,
sus runas pulsando como un corazón vivo. El momento ha llegado, susurró. No puedes huir de lo que eres. La torre que elijas revelará tu verdad. Kaelen apretó el arco contra el pecho, con la mirada fija en el hierro ennegrecido. Ese camino es guerra. Si lo tomas, no habrá paz. Thalborn, en cambio, observaba las raíces heladas, como si reconociera en ellas un eco de antiguos juramentos. Ese sendero guarda memoria, pero la memoria puede ser más cruel que la batalla. El viajero sintió que las tres opciones no eran simples puertas, sino espejos de sí mismo: poder solitario, dominio sangriento o sacrificio eterno. El eco del valle resonó una última vez, solemne y profundo. Elige, portador, y acepta el destino que no puede compartirse. La niebla se apartó, revelando los caminos con nitidez. El instante de decisión había llegado. El viajero se mantuvo inmóvil frente a las tres sendas, con el eco del valle aún resonando en su pecho. El aire estaba cargado de un silencio solemne, como si todo el universo aguardara la decisión que estaba por tomar. Las torres se alzaban como destinos inevitables. El cristal brillaba con una pureza que prometía claridad, pero también aislamiento. El hierro ennegrecido vibraba con ecos de guerra, ofreciendo fuerza teñida de dominio. Las raíces heladas susurraban memorias enterradas, reclamando sacrificios que podían quebrar o sostener mundos. Eira lo observaba con un brillo de incertidumbre, consciente de que cualquier palabra podía alterar el equilibrio. Kaelen mantenía el arco bajo, pero su postura revelaba tensión, como si presintiera que la elección traería consigo un conflicto inevitable. Thalborn, firme, parecía aceptar que el juicio final no podía compartirse. El viajero comprendió que no había marcha atrás. El sacrificio había abierto el paso, pero la decisión marcaría no solo su destino, sino el de todos los que lo acompañaban. El eco del valle resonó una última vez, solemne y definitivo. Elige, portador. El viajero permanecía frente a las tres sendas, con el eco del valle aún vibrando en su interior. El sacrificio ya había sido hecho, y ahora todo se reducía a un instante: la elección final. Las torres se alzaban como destinos inevitables. El cristal, puro y solitario. El hierro ennegrecido, rugiendo con promesas de guerra. Las raíces heladas, susurrando memorias y sacrificios. Eira lo miraba con un brillo de esperanza contenida. Kaelen mantenía la tensión de quien presiente un conflicto, y Thalborn aguardaba con la paciencia de un guardián antiguo. El valle, inmóvil, parecía contener la respiración. El eco resonó una última vez, solemne y definitivo. Elige, portador. El penúltimo paso estaba frente a él. El viajero cerró los ojos por un instante, escuchando el eco del valle que aún vibraba en su interior. Las tres torres aguardaban, cada una con su promesa y su condena. El sacrificio de la espada había abierto el paso, pero ahora todo dependía de una sola decisión.
Con el corazón firme, Malric avanzó hacia la torre de raíces heladas. El suelo tembló bajo sus pies y los susurros se transformaron en un canto profundo, como si las memorias del mundo entero lo recibieran. Eira lo siguió con paso sereno. Kaelen bajó la cabeza en señal de aceptación y Talvorn, solemne, inclinó su lanza como quien reconoce el cumplimiento de un juramento. La niebla se disipó, revelando un horizonte nuevo. El valle, antes expectante, se abrió en un silencio reverente. El viajero comprendió que no había elegido poder ni guerra, sino memoria, un destino tejido con sacrificios, capaz de sostener lo que había sido y lo que aún podía renacer. El eco final resonó, profundo y definitivo. El portador ha elegido. Así concluyó la travesía, no con la victoria de una espada, sino con la aceptación de un legado. Fin del cuento. En mi opinión, yo creo que la decisión de Malric de elegir la torre de raíces heladas fue la más coherente con su viaje. Me gustó que no buscara poder vacío ni dominio sangriento, sino memoria y sacrificio, porque eso demuestra que entendió el peso de su papel como portador. Particularmente, no estuve de acuerdo con la actitud de Kaelen. Su constante desconfianza me pareció exagerada y poco útil en un momento donde la unidad era necesaria. En cambio, apoyaría a Eira sin dudar. Su silencio y sus runas encendidas mostraron una sabiduría que me inspiró respeto. Deteniéndome a pensar, siento que Talvorn fue demasiado rígido. Su fidelidad a los juramentos me pareció más una cadena que una virtud, aunque reconozco que su presencia dio fuerza al grupo. Mi gato Leopoldo, que siempre escucha mis relatos, pareció mover la cola en señal de aprobación cuando Malric aceptó la memoria como destino, y debo admitir que coincido con él. Esa elección fue la más humana y la más valiente. En fin, hemos llegado al final de otro gran relato. Si te gustó el cuento, comenta qué parte te atrapó más, qué momento te sorprendió o cuál fue tu escena favorita. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like para seguir explorando más historias increíbles. Cada relato nos lleva a un nuevo mundo y queremos que descubras todos con nosotros. Nos vemos en la próxima aventura.